Muy buen día, sean bienvenidos a las clases de bases de datos y hoy específicamente vamos a ver el tema de triggers con PL/SQL. El tema de trigger es muy importante porque nos permite poder realizar ciertas operaciones con el objetivo de mantener la integridad de los datos a través de los triggers, operaciones que se van a disparar en el momento que se haga una inserción, una actualización o una eliminación de datos. Un ejemplo clásico, un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, un sistema de bar y de restaurantes donde nosotros tenemos la tabla orden y tenemos la tabla detalle órdenes. En la tabla detalle orden tenemos el precio y la cantidad de los productos. Y en la tabla orden tenemos el campo que se llama total de la orden. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, colocarle que a la hora de un trigger, que a la hora de hacer insert o a la hora de hacer update a una orden, que automáticamente calcule el total consultándolo en la tabla de detalle órdenes y que lo refleje. Así garantizamos que el total de la orden siempre va a cuadrar, que siempre va a ser exacto, que en el momento que cambie cualquier elemento, que el total se actualice también. Eso es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Cuando correrlo, esto depende de la decisión o del diseño que nosotros querramos hacer. Pero esto es algo muy importante porque nos está permitiendo poder realizar estas acciones. Algo que sí quiero mencionar, que a diferencia de los procedimientos, en los triggers no podemos hacer commit, no podemos hacer rollback. Eso es algo que está prohibido, que no se puede hacer. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el que primero lo que va a hacer aquí nos está dando un contexto de una auditoría de precios. Aquí tenemos una tabla que se llama Product Price Audit, que tiene el ID del producto, el antiguo precio, el nuevo precio. Entonces, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? Lo que van a ejemplificarnos es que en el momento que alguien le cambie de precio a un producto, que haya una tabla donde se inserte ahí el cambio que se dio. Eso es lo que va a estar haciendo como una tabla de auditoría, y el trigger se va a encargar de eso. Bueno, ¿cómo creamos el trigger? Veamos los detalles de la sintaxis del trigger. Create o replace trigger, trigger name. El trigger puede ejecutarse before, que significaría que se va a ejecutar antes de que el evento, antes del evento, después del evento o en lugar de el evento. Luego aquí viene el trigger event. ¿Cuál va a ser el evento? Va a ser un insert, un update, un delete. Luego dice on, el nombre de la tabla. Y luego tenemos la opción, es opcional, si se va a hacer un for each row. ¿Qué significaría el for each row? Significaría que el trigger se va a disparar una vez por cada tupla actualizada, en el ejemplo que estamos actualizando. Si no tuviera for each row, significa que si la sentencia actualizó varias tuplas, el trigger solo se va a ejecutar una vez. Pero si tiene el for each row, significa que se va a ejecutar por cada tupla. Existe también un when. Es posible colocar una condición a este nivel. Obviamente el when aplica cuando es for each row. Cuando for each row está activo, el when se puede colocar una pequeña condición. Luego viene el cuerpo del trigger y viene el end trigger. Bueno, aquí está lo que hemos mencionado. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a verlo acá como un ejemplo. Create o replace trigger.
before product price update. Cuando se va a disparar, se va a disparar before, antes de hacer update of price. El off se refiere a que de una vez le estoy diciendo un campo. Aquí de una vez yo le estoy especificando un campo con el que se va a disparar. O sea, este se va a disparar únicamente cuando actualicen el campo precio. Cuando actualicen el campo precio. On, para indicar la tabla, sería la tabla product. For each row se va a ejecutar a nivel de tupla. When, y aquí viene una condición para que se dispare. New es una tupla virtual que representa el nuevo dato. O dicho de otra manera, nosotros estamos haciendo una actualización a nivel de tupla. Entonces tenemos la tupla antes de la actualización y la tupla después de la actualización. La tupla de antes de la actualización es all. La tupla después de la actualización es new. Esto va a aplicar porque el trigger se está disparando before, o sea, se está disparando antes de la actualización. Como el trigger se está disparando antes de que proceda el update, entonces por esa razón new refiere el dato nuevo y all refiere el dato de cómo estaba antes en la tabla esa tupla. Entonces aquí viene y nos dice una condición, que esto se va a disparar si el nuevo precio es menor que menor al 75% del precio antiguo. Si sucede esta condición, se va a estar disparando el trigger. ¿Y qué va a hacer el trigger? Pues imprimirme unos mensajes en consola. Me imprime unos mensajes en consola, pero lo que más me interesa es esto, que él hace un insert into. Aquí pone el insert into. ¿Qué hace? Mete en la tabla de auditoría, en esta otra tabla, los registros. Aquí están los campos, Product ID, All Price y New Price Values. Noten este tema, noten este detalle, que cuando yo me refiero al alias, a la tupla con el dato nuevo y con el dato viejo, cuando yo me refiero afuera del begin, me refiero simplemente como new punto. Pero cuando yo me refiero a estos valores dentro del begin, yo lo voy a hacer con 2 puntos all y 2 puntos new. Tengo que colocarle los 2 puntos. Esto es algo importante que tienen ustedes que recordar. Y ahí está. Aquí yo lo que hago es que inserto y guardo esta tabla para la auditoría. Yo la estoy guardando como auditoría. Noten que esto está englobado dentro de la misma transacción de quien esté haciendo las modificaciones. La sesión quizás ni siquiera sabe del trigger. La sesión simplemente está haciendo un update del precio y hizo la actualización y el trigger se disparó. Este trigger quedó encapsulado dentro de la transacción de esa sesión. Por tal razón, si la sesión hace rollback, se revierte todo. Se va a revertir todo porque está siendo encapsulado dentro de la misma transacción. Eso es algo muy importante que deben de recordar. ¿Cómo se dispara? Pues él se va a disparar de forma transparente. Simplemente aquí hacen un update desde cualquier sesión. Hacen un update cualquiera. Hacen un update y esto se va a disparar. Aquí porque le pusieron mensaje a nivel de la consola. Porque colocaron unos mensajes para que supiéramos que se estaba realizando. Pero esto es opcional. Esto es opcional. ¿Cómo se toma información de los triggers? Pues ahí tenemos unos metadatos para poder tomar información.
El trigger puede deshabilitarse y puede estar habilitado también. Recordemos que el trigger se coloca como que fuese un objeto de la tabla, como que le perteneciera a la tabla como tal, y podemos habilitarlo y deshabilitarlo. Esto lo vamos a practicar. A continuación yo les voy a estar compartiendo una guía que ustedes la van a estar desarrollando, donde van a poner en práctica todos estos componentes. Hay como unos 2 o 3 ejercicios de trigger, hay unos bien interesantes, bien bonitos, que entretienen un poquito, pero que son muy importantes. La principal razón del tema de los triggers es lo que les comento. Es lo que les comento, que permite tener cierta lógica, y que se te descarga trabajo del lado del programador, porque ya el programador, por ejemplo, no tiene que preocuparse por estar calculando él el total de las órdenes, sino que automáticamente se va a calcular. Pero el hecho más importante es que garantizamos que los datos que están en la base de datos relacional se mantienen íntegros. Ese es el tema importante. Garantizamos que el total de una orden siempre va a ser el total. Garantizamos la completa integridad de los datos. Aquí pueden hacerse cosas como, por ejemplo, que no se pueda eliminar el usuario admin, que pueda haber un trigger y que si quieren eliminar el usuario admin no se puede eliminar. Hay una serie de detalles que pueden realizarse, que pueden hacerse acá, y que los vamos a llevar a cabo cuando desarrollemos los ejercicios.